Un saludo para quien esté viendo este video. Mi nombre es Michael Heredia Pérez, soy estudiante de Ingeniería Civil y en el video de hoy presento el análisis de una placa circular empleando el software FEMDesign. El problema de esta placa es el problema 3.2 Circular Plate Problem, el cual se encuentra dentro de este artículo científico. Este es un artículo científico donde se presentan varios benchmark problems. Los benchmark problems son problemas sencillos. En este caso son problemas de placas y problemas de elementos cascarón, los cuales están siendo analizados con diferentes elementos finitos. Se compara el desempeño del elemento finito MITC3 y MITC4 contra los elementos finitos de Batos, por ejemplo el DKQ4, el DKT, el DST3 o también los elementos S4 que funcionan bajo la integración en los dominios de Working-Baté de los esfuerzos transversales. Son varios elementos finitos los cuales se están comparando y se compara en específico o se relacionan, se mira cómo es el desempeño de los desplazamientos verticales en el punto A con cada elemento finito contra las relaciones teóricas que se tienen, los desplazamientos de referencia. Ya vamos a ver de dónde vienen estas fórmulas de acá. En el artículo se consideran unas determinadas propiedades, configuraciones de cargas y relaciones T sobre L. 1 sobre 100, 1 sobre 1000 y 1 sobre 10.000, siendo L el diámetro de la placa circular. Para nuestro caso, dado que el manejo de unidades en el artículo es un poco confuso, vamos a asumir una configuración de cargas, una configuración de propiedades del elemento diferentes. Sin embargo, esto no va a influir en los resultados, ya que el desarrollo analítico de la solución también se va a realizar con las mismas propiedades. Por lo tanto, para analizar la relación desplazamiento en el punto A, en el centro de la losa, contra el desplazamiento máximo de referencia, vamos a obtener una relación que estará cercana a 1 con la cual podríamos comparar en el artículo fácilmente. Así pues, vamos a decir que tendríamos un radio de 1 metro, un espesor de 0.01 metros, una carga distribuida actuando de manera uniforme por toda la superficie de la placa de 10 kN por metro cuadrado. Vamos a considerar también un módulo de elasticidad de 20 gigapascales y tendremos un coeficiente de Poisson de 0.3. Ahora sí, vamos a analizar de dónde vamos a obtener los desplazamientos de referencia. En el libro de Wenzel y Krauthammer, Thin Plates and Shear Theory Analysis and Application for Applied Mechanics, tenemos que ellos proponen la losa discretizada o definida en un sistema de coordenadas polares. De esta manera, aquí tenemos un elemento diferencial de losa. Al aplicar las relaciones de que x es igual a r coseno phi y y es igual a r seno phi, los cuales serían la transformación a coordenadas polares, y replanteando la ecuación diferencial que nos define el comportamiento de la losa, obtendríamos la siguiente que tenemos acá presente, donde los desplazamientos, o mejor dicho, donde todas las derivadas ahora están en función del radio y del ángulo phi. Todo está en función del nuevo sistema coordenado. Asimismo, tenemos los momentos y las fuerzas cortantes que también se expresan en términos o sus variaciones están en, en función del nuevo sistema coordenado. Aquí tenemos una pequeña tabla de similitudes donde decimos que el desplazamiento que antes estaba en x y y, ahora está en términos de r y θ. Lo mismo, ya no vamos a hablar de un momento en x, momento en y, momento x, y, sino que hablaríamos de un momento radial, un momento tangencial y un twisting moment, lo cual sería nuestro momento torsor. De igual forma, nuestra fuerza cortante en X ahora es una fuerza cortante en la dirección radial y nuestra fuerza cortante en Y ahora es una fuerza cortante en dirección tangencial. Aquí estamos asumiendo que todas las propiedades son función del radio y del ángulo phi. Sin embargo, también se presenta la simplificación en el cual tenemos el caso axisimétrico, para el cual todas las propiedades y configuración de carga son independientes del ángulo phi o del ángulo θ, según como queramos manejar la nomenclatura. Aquí encontraremos entonces que no habría variaciones para el ángulo phi, por lo tanto la ecuación se simplificaría de esta manera, simplemente tenemos derivadas en función del radio. Asimismo cambian también, se simplifican las fórmulas de momento radial, momento tangencial y la fórmula para la fuerza cortante en la dirección radial. Es de aclarar que en nuestro caso es un caso axisimétrico, por lo tanto estas son las fórmulas con las cuales podríamos analizar el problema. E inclusive, Wenzel y Krauthammer en su libro presentan el análisis de los mismos ejercicios que estamos analizando.
A mí se me olvidó mencionar, pero aquí podemos ver en el recorte que en el artículo se consideran dos tipos de apoyos para la placa. Un apoyo el cual está sujeto, clamped edge, una sujeción fija, y un apoyo simplemente apoyado, un borde simplemente apoyado. Esas son las dos condiciones con las cuales vamos a analizar la placa. Entonces, Fensel y Krauthammer para cada problema, played with simple supported edge under a uniform load, el mismo que tenemos nosotros, y played with clamped edge under a uniform load, y exactamente el mismo ejercicio que tenemos, propone estas dos condiciones de borde. Para el borde simplemente apoyado, tendríamos que tanto el desplazamiento como el momento radial en el borde valdrían cero. Y para el simplemente sujeto, o el simplemente, sí, para el simplemente sujeto, tendríamos que el desplazamiento y la variación del desplazamiento en ese punto, en el borde, valdrían cero. Para lo cual se soluciona la ecuación diferencial mostrada anteriormente considerando dichas condiciones. Entonces, estas serían las expresiones que tendríamos para el apoyo simplemente, para el borde simplemente apoyado y para el borde simplemente sujeto. Observamos entonces los desplazamientos máximos que nos presenta Wenzel y Krauthammer contra los que nos presenta el artículo. Y podemos ver que el artículo considera un signo menos antes de la expresión, mientras que Wenzel y Krauthammer no lo hace. Esto se da porque para Wenzel y Krauthammer la carga es positiva apuntando hacia arriba, por lo que al evaluar la carga se tomaría un valor de menos P, se diría P sub 0 igual a menos P, y ahí aparecería el valor menos que nos propone el artículo, el cual ya tenemos acá indicado. Eso simplemente como por aclaración. Entonces ahora vamos a pasar a analizar dichos elementos, dicha placa en el software FEMDesign y realizaremos la comparación con los resultados teóricos. Nos encontramos ahora en la interfaz del software FEMDesign. Inicialmente vamos a trabajar con el módulo de placas, el módulo Plate. Seleccionamos que trabajaremos con el eurocódigo por defecto y en Settings nos iremos a Window y seleccionaremos el tamaño de la grilla para hacerla más cómoda. Vamos a poner una grilla de 1 metro por 1 metro. Vamos a activar la función de rastreo del puntero, también cada metro, y daremos OK. Aquí en Settings podemos verificar que las unidades están como las deseamos, las distancias ubicadas en metros, fuerzas en kilonewton, que sería lo ideal para este caso. Ahora vamos a definir acá un elemento circular, el cual vamos a ponerlo aquí en el centro del eje coordenado, con un radio de 1 metro. Para eso hemos organizado la grilla inicialmente. Una vez que tenemos esto, vamos aquí a la parte, vamos a definir que esto es una placa, un plate, y aquí veremos que ya tenemos ingresado el espesor. El espesor que vamos a conocer es un espesor de 1 centímetro y vamos a mirar las propiedades. Aquí en nuestra placa, plain plate, una placa plana, vamos a definir el material. Aquí podríamos definir las diferentes propiedades, de si es de acero o si es de madera, etcétera. En ese caso es un material diferente a los que nos ofrece el software. Por lo tanto, lo crearíamos. Daríamos new, pero en este caso ya está creado con el nombre de material y que simplemente vamos a ver las propiedades que tiene. La única información que tendríamos para variar sería el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. El módulo de elasticidad son 20 gigapascales, lo cual en newton por milímetro cuadrado sería el equivalente a 20.000 newton por milímetro cuadrado. Y ya tendríamos el cambio de conversión. Damos OK, OK y ya está. Lo único que tendríamos que hacer es seleccionar esta herramienta para Pick Lines. Lo que hace esta herramienta es que al seleccionar la línea que queremos, la línea que tenemos dibujada, se crea el elemento estructural con respecto a la información que ya está dibujada. En este caso tendremos una placa circular. Aquí la podemos ver. Vamos a definir las condiciones de borde. Vamos a analizar primero la condición de simplemente apoyado. Para la condición de simplemente apoyado tendremos un line support SLN, del cual no tendremos que variar mucha información que la que ya tenemos acá presente en el software. Este line support vamos a ponerlo sobre todo el borde de nuestra placa, para lo cual nos venimos acá y vamos a seleccionar por línea. Al seleccionar por línea, lo que haremos es, aquí no la quiero coger, pero bueno, vamos a seleccionar, bueno, primero que todo tenemos que seleccionar aquí que es únicamente de motion. Como estaba antes era de rotación, pero lo que vamos a restringir en este caso es simplemente el desplazamiento. Por lo tanto, otra vez, con respecto a una línea, y podremos seleccionarla aquí. Ahí vemos que se puso en negrilla. Ya vamos a ver cómo se visualiza esto.
Si nos vamos ahora a las cargas, vamos a crear un nuevo sistema de cargas, vamos a llamarlo carga, y vamos a añadir una fuerza, Surface Load, es LS. Es una carga que fijémonos la notación, ya está apuntando hacia abajo, por lo tanto el valor que ingresemos aquí simplemente deberá ser positivo. Habíamos definido una carga distribuida de 10 kN por metro cuadrado, aquí ya están las unidades, y esa carga es una carga circular, por lo tanto la vamos a aplicar desde el centro hasta el radio. Ahí vemos que se ha puesto rojo. La podemos visualizar esto si ponemos otro tipo de vista. En una vista axisimétrica tendríamos lo siguiente. Vemos la carga roja, está apuntando hacia abajo y las reacciones apuntando hacia arriba. Ese es nuestro soporte. Además, podemos seleccionar acá estas funciones para ver nuestro sólido o nuestra placa como un sólido, lo que sería estructuralmente. Aquí podemos ver que a pesar de ser un espesor tan pequeño, el software nos está mostrando cuál sería el plano neutro de nuestra losa. Volvemos a la vista usual. Desactivamos la función de relleno y ahora vamos a mirar la parte del mallado, Finite Elements. Vamos a crear la malla se creará por defecto y la tenemos acá. Como podemos ver, es una malla un poco gruesa, es una malla no estructurada y vamos a mirar cuál es el menú de opciones que tenemos para modificarla. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo que deberíamos buscar en una malla para este problema es que como las únicas condiciones de borde están en los propios bordes, la malla debería ser fina y un poco uniforme en dichos bordes. No tenemos cargas puntuales, solamente hay una carga distribuida, por lo tanto podríamos pensar que en el centro la podríamos dejar como una malla gruesa, tupida en los bordes y no tan tupida en el centro. Entonces vamos a mirar, estamos aquí a Settings, Calculation, el menú para el mallado. Nos venimos aquí a Mesh y comenzamos. ¿Qué tenemos en general? Vemos que podemos ajustar según la posición de las cargas, el cual no es el caso, por lo tanto no es de interés en este momento. Podemos mirar qué tan grande o qué tan fina queremos que sea la malla. En este caso vamos a ponerlo, esto es una variación general para toda la malla. Entonces vamos a ponerla un poco más tupida. Podemos hacer que sea región por región, en el caso de que tengamos varias estructuras contiguas o varios elementos, digamos interacción muro-placa, o podríamos considerar todas las regiones juntas. ¿Esto qué es? Si tenemos la interacción muro-placa, pues se hará un refinamiento de... Si tenemos región por región, se refinará primero lo que es la placa y luego lo que es el muro. Pero si lo consideramos para todas las regiones, será un refinamiento global. Podemos definir, si tenemos un arco, cuál es el ángulo máximo que queremos que se cubra. Podemos mirar el número de divisiones por elemento finito por defecto. En cuanto a las funciones que nos interpolan los elementos finitos, el desplazamiento de los elementos finitos, podemos mirar cómo queremos que sea el grado o cómo queremos que sea, en este caso, el número de interacciones máximas. Aquí podemos definir también para la geometría, si cuánto queremos que sea el ángulo mínimo y cuánto queremos que sea el ángulo máximo. En este caso vamos a subirlo un poco para que sea más uniforme. En cuanto al ángulo mínimo nos piden valores entre 10 y 90 grados y para el ángulo máximo son valores entre 90 y 180 grados. Dado que las mallas, como expliqué en un video anterior, por aquí les dejaré el link al video anterior, donde hablábamos sobre el análisis del método de los elementos finitos en el software y todas las propiedades de los elementos finitos que tenemos para analizar placas, mencionábamos que la malla de elementos finitos en este software en FEMDesign se crea primero a partir de triángulos y después se refina mediante cuadrados. Los triángulos se van subdividiendo, se van juntando para crear cuadrados. Por lo tanto, los ángulos adecuados que deberíamos considerar es que sean los más cuadrados uniformes posibles y los más triángulos y equiláteros posibles. Por lo tanto, un ángulo mínimo de 55 grados y un ángulo máximo de 90 grados pues está cercano para comprender o para agrupar las dos propiedades de que sea un triángulo o que sea un rectángulo. También en la parte de Prepare podemos mirar cómo queremos que sean o qué puntos queremos en específico que se refinen. Podemos refinar cerca de vigas, barras ficticias, bordes libres, etc. Dada la configuración que tenemos nosotros, que es una placa simplemente apoyada, pues vamos a decir que se refine cerca de los soportes o cerca de las paredes. El software FEMDesign, un line support en el software FEMDesign se considera como una pared, por lo tanto pues se ponen ahí con una barra inclinada. Y ya, eso sería todo lo que buscaríamos que se refinara. Si nos vamos aquí a Pick Smooth,
podemos ver los métodos y aquí es donde yo mencionaba un poco sobre las funciones de forma. Con la nueva versión de FEMDesign podemos elegir qué grado de la función de forma queremos para cada elemento y según el análisis. Podemos tener funciones de alto orden, funciones constantes o simplemente definir dichas interpolaciones como cero. Esto no lo vamos a modificar mucho. Y en los automatic settings podemos elegir el pico o el lugar donde queremos que se haga el refinamiento o el alisado de la malla. En este caso, podríamos decirlo que cerca de paredes y cerca de paredes y puntos finales, ya que la placa es sencilla, no tenemos ningún otro problema. Entonces damos OK. Entonces ahora vamos a quitar esta malla y vamos a crear una nueva malla y vemos cómo se ha refinado. Podemos ver que la malla sigue siendo no estructurada, pero ahora tenemos un mejor patrón de los elementos finitos, es mucho más uniforme, vemos que se cumple la función del smooth y también observamos que es un refinamiento global. Es complicado, un poco complicado hacer un refinamiento más detallado al borde. Precisamente todo esto lo explico en el video previo a este. Y ahí mencionábamos que este es un software especializado en el diseño estructural, no tanto en el método de los elementos finitos. Por lo tanto, no es un software que se especialice como tal en crear mallas. Cumple sus funciones, pero no es especializado en ello. Ya una vez teniendo esta malla de los elementos finitos, vamos a la parte de análisis, porque ya hemos definido todo lo necesario. Vamos a correr simplemente para load cases, para el caso de cargas, y le damos OK, damos que sí, y esperamos el procesamiento. Vemos que se empieza a calcular todo, tenemos un número de ecuaciones de 15.750 ecuaciones que se están solucionando. Y aquí, pues, en este menú tenemos toda la información respectiva al cálculo. Y cerramos. Si nos venimos acá a ver los resultados, podemos comenzar con los desplazamientos mediante un gráfico en el cual podemos ver la malla de elementos finitos deformada y ver cuál es la deformada de nuestra placa. Si a esto le añadimos que nos muestra los valores máximos, vemos que tenemos en milímetros 335.4 milímetros de desplazamiento vertical. Este es un dato que hay que tener en cuenta porque con este es que vamos a realizar la comparación mediante la solución analítica propuesta en el libro de Wenzel. Serían 335.4 milímetros el desplazamiento vertical en el punto A. Además de ver el desplazamiento vertical, también podemos ver otros puntos de comprobación, como por ejemplo, podemos ver fuerzas internas, por ejemplo los momentos en X. Podemos que el momento, bueno, esta visualización no es un poco adecuada, la podemos cambiar, podemos verlo por líneas de contorno, por ejemplo. Si lo vemos aquí superior, este sería el mapa de líneas de contorno para los momentos MX actuantes. Recordemos que este momento MX vendría siendo nuestro momento radial. Obtenemos un valor de 2.07 y las unidades que manejamos son kilonewton por metro. Bueno, kilonewton metro específicamente. Podemos mirar también lo que serían los momentos en Y, que sería pues nuestros momentos tangenciales, que obtenemos un valor también de 2.007. Eso tiene sentido porque recordemos que en la literatura encontramos que el momento radial es igual al momento tangencial para el caso de un borde simplemente apoyado. También podemos verlo, no necesariamente por curvas de nivel, también podríamos verlo con la paleta de colores. Aquí podemos ver y aquí tendríamos la escala a manejar. ¿Qué otros resultados podemos ver? Podemos ver las fuerzas de membrana, las normales en X, en Y. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es un problema de placas. Las placas no tienen fuerzas normales, perdón, no tienen fuerzas de membrana. Además de eso, la configuración de cargas que le hemos introducido tampoco la soportaría. Hay que tener en cuenta que, como lo mencioné en el video anterior, las placas se analizan con elementos serendípidos de 8 nodos. Hay que tener en cuenta que al momento de nosotros analizar los resultados de esto con los resultados del artículo de benchmark, pues hay que tener en cuenta eso. Simplemente una manera como de poder razonar o dar argumentos sobre por qué la diferencia de los resultados. Podemos ver también los momentos principales, el momento 1 y el momento 2. Vamos a verlos por un gráfico de contornos. Aquí tenemos que hay una gran concentración de momentos en el borde de la losa. También tendremos aquí el momento 2. Sí, digo pues una concentración por lo que las líneas están muy pegadas ahí y eso sería lo que podríamos ver. Entonces vamos a volvernos aquí a la parte de los desplazamientos para verlos aquí por el gráfico, damos OK y esa es una vista que podríamos agregar a la documentación. Si presionamos Control D
Vemos que la vista se ha agregado a la documentación. Aquí en documentación podemos ir agregando todos los gráficos, como mencioné en el video donde analizamos una viga. ¿Sí? Todos estos gráficos pues siguen siendo modificables. Podríamos editar la vista o la posición en la que queramos que se vea, mirar qué información queremos y esta información pues se irá actualizando a medida que vamos completando nuestro ejercicio. Esto ha sido entonces el análisis para la losa con la condición de simplemente apoyada. Ahora vamos a realizar el modelado para la condición de frontera del Clamper Edge, borde de sujeto o borde empotrado, como se quiera mencionar. Para eso vamos a coger un grupo de condiciones de borde en línea. Vamos a mirar qué es lo que trae. Entonces vamos a considerarla de empotramiento fijo aquí, rígido. Y eso sería lo único que tendríamos que modificar. Vivamente con la función para seleccionar por línea, nos vendremos acá y ahí quedará seleccionado nuestro borde. Si lo viéramos desde arriba, pues tendremos una selección global, tanto de desplazamientos verticales como de la restricción al giro. Además está obviamente restringiendo los desplazamientos horizontales, pero recordemos que la configuración de cargas que tenemos pues no los provocaría. Bueno, eso sería lo único que cambiamos. Solamente tendemos cambiar la condición de borde, pero la carga se sostiene y la malla de elementos finitos también. Así que nos dirigimos al análisis para el caso de carga. Bueno, en este análisis lo que deberíamos nuevamente a comparar sería los momentos radiales y tangenciales máximos y los desplazamientos máximos. Entonces vamos a comenzar mirando, por ejemplo, el diagrama de desplazamientos verticales. Si damos aquí en la función de gráfico, pues vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos un desplazamiento vertical máximo de 85.2 milímetros, lo cual es considerablemente menor que lo que tendríamos en el caso anterior de simplemente apoyado. Vemos que se cumple que los desplazamientos, tanto el desplazamiento como la variación del desplazamiento en x igual a, o en r igual al radio, es nula. Por lo tanto, tenemos esta forma aquí mucho más achatada y vemos que el desplazamiento se disminuye hasta 4 veces, una relación de 4 o 5 veces menor que si lo tuviéramos simplemente apoyado. Eso es una relación y un fenómeno que se explica también en el artículo, donde nos muestran que para un borde simplemente apoyado, pues los desplazamientos verticales son mucho mayores que si estuviera empotrado. Luego también vamos a presentar una gráfica donde se presenta Wenzel mostrándonos la misma relación. Entonces, ya tenemos el resultado de 85.2 milímetros para el desplazamiento. También podemos ver lo que serían fuerzas internas, por ejemplo el momento radial. El momento radial, si miremoslo preferiblemente con un gráfico de contornos, lo tendríamos acá. Vemos un desplazamiento de menos 1.2 kN y 0.81 kN. Recordemos que Wenzel, la solución analítica, nos dice que el momento radial máximo estará ubicado en R igual a, en R igual, o sea, en el borde, y efectivamente ese es el valor que tenemos. Vamos a ver, por ejemplo, los momentos ahora tangenciales o momentos en Y, donde encontramos los siguientes valores, de menos 1.21 y de 0.81. Aquí vemos que son valores muy similares, sin embargo, Benson nos dice que deberían ser diferentes. Esto lo realizaremos, el análisis de todos estos resultados, lo realizaremos en el análisis de resultados, en las conclusiones finales de este video. ¿Qué más podemos ver acá? Pues podríamos ver nuevamente las fuerzas de membrana, que otra vez son cero. Recordemos que toda la configuración de carga nos lo da. Y podríamos ver, por ejemplo, lo que sería el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de fuerzas cortantes. Ese está en la dirección X, ese sería en la dirección Y, radial y tangencial. ¿Sí? Toda esa información, todos estos gráficos los podríamos plasmar en la documentación, tal cual como explicamos anteriormente, y con esta documentación presentar el informe del problema. Entonces, con esto terminaríamos la modelación empleando el software FEMDesign. Y a continuación veremos la comparación de resultados. Bueno, finalmente estamos en la parte de los resultados. Aquí he exportado ya la documentación final del problema. Aquí tenemos para la condición de frontera empotrada y aquí tenemos para la condición de frontera simplemente apoyada. Entonces, como podemos ver en la documentación, podemos añadir todos los gráficos que queramos de desplazamientos o de fuerzas internas y también al final hemos presentado, por ejemplo acá, las direcciones principales, la malla, la configuración de carga, los esfuerzos de von Mises, que no los mencionamos en la parte anterior, y las reacciones, por ejemplo. También presentamos una tabla con todas las reacciones. ¿Qué conclusiones podemos sacar aquí antes de pasar al análisis de resultados?
Pues bueno, el momento en Y, cuando miramos la parte del momento en Y, la teoría de Wenzel y Kraussman nos dice que el momento máximo para la condición de borde empotrado será máximo en el centro, en R igual a cero. Sin embargo, aquí vemos que no se está cumpliendo. Sí se cumple para la condición de simplemente apoyado, pero para la de empotramiento no. Entonces es una cuestión a revisar. Sin embargo, cuando hablamos de los momentos tangenciales, pues en este caso los momentos en Y, en R igual a cero, en el centro, pues encontramos una muy buena relación. Yo diría que el problema no es de que se estén calculando mal los momentos, sino de pronto de la interpretación de dónde está el momento máximo, porque encontramos que el momento tangencial máximo también se encuentra en el borde. Esto, pues lo que me refería a que el problema no es de resultados, pues lo vamos a analizar aquí ya en la parte de resultados. Entonces vamos a analizar primero la solución teórica, la solución real. Y con la solución real, como mencioné al inicio de este video, se realizó el análisis o la programación, mejor dicho, del modelo de Wenzel para la placa circular. Aquí en la gráfica podemos ver lo que sería el diagrama de desplazamiento vertical para un corte del radio, pues yéndonos desde -1 hasta 1, considerando la placa ubicada en x igual a 0. Y tendríamos aquí lo que sería el desplazamiento para el empotramiento y el desplazamiento para el simplemente apoyado. Podemos ver la gran diferencia que hay. Como se comentaba, la teoría dice que es aproximadamente 4 o 5 veces mayor el desplazamiento cuando está simplemente apoyado. Como lo mencioné, la relación T sobre R que tenemos es 1/100, es una placa muy delgada. Y aquí tenemos los valores encontrados. Tenemos el desplazamiento máximo, los momentos máximos, y tanto para simplemente apoyada como para empotrado. Y aquí está lo que yo mencionaba. Para el empotramiento fijo, para la condición de frontera de empotramiento, Wenzel nos dice que el momento tangencial máximo estará ubicado en R igual a cero, o sea, en el centro de la placa, lo cual pues ya vimos que no es cierto. Yo diría que entonces es un error de la interpretación de la fórmula en el libro, en la teoría, ya que cuando nos hacemos esta tableta aquí de resultados, bueno, antes de eso, aquí voy a mostrar cómo estaba la malla en un momento inicial sin refinar, aquí en un momento final refinándola. Antes de seguir con los resultados, quiero mencionar que en los videos donde hago la revisión del software, yo digo que las mallas no son las adecuadas, y ahora en la exploración del software pues he encontrado varios comandos, varios menús en los cuales uno puede hacer un ajuste de la malla. Sin embargo, yo sigo pensando que la malla no es la mejor de todas. La malla inicial, pues por lo general, muy pocos software otorgan una muy buena malla al inicio, y por lo general todos se mejoran en el refinamiento. Sin embargo, vemos que el refinamiento es un refinamiento que no es muy adaptativo. Me explico. Es un refinamiento que se hace muy de golpe. O todo está refinado o no todo está refinado. Ya que como se mostraba en videos anteriores, el refinamiento en secciones, por ejemplo en la interacción columna-losa, si yo lo dejo como está, es un refinamiento muy burdo, pero si yo lo empiezo a refinar, posiblemente llegaría a algo como esto. Yo creo que lo mejor sería probar el refinamiento de una losa completa, a ver cuál es el comportamiento, lo cual también es una propuesta para un video siguiente. Así que en cuanto al refinamiento de la malla, el software, digamos que está en un 50-50. Es adecuado, es bien, pero no es del todo, no es lo que uno esperaría para hacer una malla perfecta. Sin embargo, vemos que los resultados se obtienen de una manera muy satisfactoria. Cuando vemos el borde simplemente apoyado y cuando vemos el empotramiento fijo, aquí tenemos los valores de referencia, los cuales fueron calculados con el programita de Python acá, donde se tiene la solución analítica. Y aquí tenemos los resultados del FEM-Design. Como podemos ver, tenemos errores mínimos, casi imperceptibles al nivel de la ingeniería. Al nivel de la ingeniería sabemos que esos errores son prácticamente iguales a cero. Y aquí tenemos la relación del desplazamiento calculado con FEM-Design contra el desplazamiento de referencia. Podemos ver que para el apoyo simple tenemos de 0.96 una relación, y para el apoyo empotrado tenemos 0.99. Esto es prácticamente 1. ¿Qué podemos mencionar ahora? Como les comentaba, si miramos, por ejemplo, el momento máximo calculado según Wenzel, y el desplazamiento máximo, pues entre comillas, calculado, porque ya nos dimos cuenta que esos no eran los máximos, esos son simplemente los momentos calculados en el centro, pues nos damos cuenta de que son iguales, prácticamente, un error de 0.0031%. Así que yo diría que el error está más bien en la interpretación de dónde está ese momento máximo, más no en el cálculo como tal. Sin embargo,
punto que queda a revisión futura y que queda pendiente para estudiar mejor. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos por la parte del artículo, aquí voy a mostrar las relaciones para la relación del desplazamiento contra el desplazamiento de referencia para diferentes valores de la relación T sobre L. Vemos que todos tienen el mismo comportamiento, tanto para la placa mm, de empotramiento fijo, como para la condición de frontera de simplemente apoyado. Cuando miramos en específico para las relaciones, acá, en las tablas que se presentan, vemos que se comparan elementos de 3 nodos y elementos de 4 nodos, con mallas creadas para 4, 8, 16, 32 y 64 elementos finitos, tanto para simplemente apoyado como empotrado. Recordemos que en el video anterior se mencionó que el software trabaja con elementos de 8 nodos, elementos serentípicos de 8 nodos. Por lo tanto, la comparación acá con respecto a los elementos de 4 nodos no sería muy adecuada. Además, considerando que la malla del artículo, pues son solamente 4, 8, 16, 30 y 64 elementos finitos, mientras que la malla con la que se contó para el programa, entonces es una malla que a ojo se puede observar que sobrepasa inclusive los 100 elementos finitos. Por lo tanto, no sería una comparación muy rigurosa. Sin embargo, podemos encontrar un muy buen resultado, una muy buena aproximación al ver que estos elementos finitos, con una malla poco fina, poco gruesa, pues tenemos unas relaciones muy cercanas a las que nosotros alcanzamos. Inclusive para el empotramiento se logran pasar. Es muy similar a lo que tenemos. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que tenemos unos resultados adecuados. El software FEMDesign vuelve a demostrar que es muy bueno calculando resultados. Podemos observar que es muy bueno haciendo los cálculos. Tenemos muy buena precisión. ¿Sí? ¿Qué quedaría pendiente? Quedaría pendiente revisar bien el tema del mallado, mirar qué mejoras se pueden hacer con el tema del mallado cuando ya modelemos una losa completa. También es de mencionar que en cuanto a la cuestión de los momentos máximos tangenciales, momento máximo en Y para la cuestión de la condición de frontera empotrada, pues quedará pendiente de revisión. Y también tener en cuenta que al momento de revisar los momentos hay que tener en cuenta que FEMDesign, como se mencionó en el video anterior, los momentos tienen el sentido o la convención contraria con la cual se maneja en Wenzel, con la cual se maneja en la literatura. Por lo tanto, hay que tener cuidado al momento de hacer las comparaciones. Momentos positivos, momentos negativos serán lo contrario en FEMDesign. Además de eso, no quedaría nada más por comentar. Ese fue todo el video entonces. Les agradezco mucho por la atención prestada y quedamos pendientes de un próximo video.